En una democracia que es parlamentaria, y la misma palabra parlamentaria viene de parlamentar, de hablar, de discutir, de debatir, por supuesto, la lengua, tener una lengua política en que entenderse es fundamental. Desde un punto de vista práctico, tener una lengua común en la cual pueden realizarse los actos políticos, los debates, darse la información imprescindible para garantizar el funcionamiento de la democracia, ponerse en contacto los ciudadanos con la administración y viceversa, etcétera, eso es un valor extraordinario. Entonces es patético el que en algunos países, como por ejemplo en España, en el que se respetan todas las lenguas, haya una especie de animadversión por parte de algunos nacionalistas y separatistas en contra de la lengua común, que es un beneficio para todos y que además en nuestro caso nos relaciona nada menos que con toda América Latina, con toda la riqueza y con toda la importancia que tiene América Latina. Durante la época del franquismo, efectivamente, se trataba de minimizar o de esconder o de perseguir las lenguas que hoy llamamos autonómicas, es decir, las otras lenguas oficiales españolas. En la Constitución se reconoció que no solamente no eran algo a perseguir, sino que eran un bien y un beneficio y una riqueza, pero desgraciadamente hubo quien ha leído ese artículo constitucional como una llamada a perseguir desde esas lenguas la lengua común, y eso evidentemente es una deslealtad. Como resumen, podríamos decir que las lenguas tienen dos enemigos: quien las prohíbe y quien las impone. Nosotros hemos conocido enemigos que prohibían las lenguas, que las perseguían, por ejemplo en España pasado durante la época de la dictadura. Pero luego conocemos otros que prohíben de otro modo y sobre todo que tratan de imponer su lengua. Las lenguas no tienen derechos. Lo que tienen derechos son los hablantes de las lenguas. Cuando se dice se está atacando los derechos de tal o cual lengua, no. Un hablante tiene derecho a su lengua y tiene derecho, si es una lengua oficial reconocida en el país, a educación, asistencia sanitaria, etcétera, en su lengua. Pero la lengua en sí mismo no tiene derecho a salir a la calle a buscar hablantes y a imponerse a los hablantes que no la hablan. Eso está ocurriendo desgraciadamente en algunas comunidades y sobre todo en España está ocurriendo en Cataluña, donde por medio de la educación y por medio de otras imposiciones se está falseando la relación entre el castellano, que es la lengua mayoritaria de Cataluña, y el catalán. Pero el problema, de diferencia de Escocia, es que en Cataluña el nacionalismo tiene como seña fundamental de identidad la lengua. Por lo tanto, los conflictos lingüísticos son muy difíciles de resolver y, a mi entender, son de un orden parafascista, es decir, muy próximo al fascismo. La lengua es utilizada para segregar, para separar, no para unir, claro. Y aun cuando ellos dicen que su intención es simplemente que todo el mundo sepa catalán, eso es así, por supuesto,
pero es mucho más. La intención final es acabar con el español y sobre todo influir en los niños y en la gente de escasa educación en una pedagogía del odio que es cada vez más fuerte, de odio a todo lo español. Y en la cuestión lingüística el problema es el siguiente. La educación es estrictamente y únicamente en catalán. Y aunque ellos dicen que hay también una educación en castellano, es mentira. Es decir, todo el sistema es un sistema basado en la mentira. No hay clases en castellano. Pero hasta tal punto la persecución del castellano es fuerte que en algunos colegios, hay muchos colegios muy talibanes, en algunos colegios algunos profesores hacen de comisarios y están en el patio evitando que los niños hablen en castellano en el recreo, en el patio. Es decir, que la presión totalitaria es fuertísima. Resulta que hace cosa de 1 año y medio nos dimos cuenta, mi mujer y yo, que íbamos a tener una criatura. Entonces había que elegir. Si la teníamos en Cataluña, la iban a educar los catalanes. No los catalanes, los nacionalistas catalanes controlan absolutamente la educación, de principio a fin, de una manera enteramente totalitaria, ¿no? Igual que los medios de comunicación. Entonces pensamos, claro, si la educan aquí, van a pasar cosas como, por ejemplo, lo que le pasó a un amigo mío, cuyo hijo, un día de 8 años, llegó a casa y le preguntó: papá, ¿nosotros qué somos, catalanes o fachas? De manera que dijimos, ni hablar, no puede ser.